Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 16 de Primera de Reyes. Vamos a comenzar, mis hermanos, y vamos primeramente a abrir el corazón, la mente y todo nuestro ser para entender el mensaje que hoy día vamos a leer a través de las Sagradas Escrituras. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Jehú, hijo de Hananí, en contra de Basá. Te saqué del polvo y te hice jefe de mi pueblo Israel, pero tú has seguido las huellas de Jeroboam y has hecho que mi pueblo Israel cometa los pecados que provoca mi cólera. Por eso voy a barrer con Basá y su casa. Dejaré tu familia igual que la de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquel de la familia de Basá que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por las aves del cielo. El resto de los hechos de Basá, lo que hizo y sus hazañas, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Basá se acostó con sus padres, lo enterraron en Tirsa, y su hijo reinó en su lugar en esa misma ciudad. Pero estaba esa palabra de Yahvé dirigida al profeta Jehú, hijo de Hananí, en contra de Basá y de su casa. Debido al mal que había hecho a los ojos de Yahvé, había provocado su cólera con su conducta, imitando a la casa de Jeroboam, pero también por la manera como había acabado con esa familia. El año 26 del reinado de Asa de Judá, Elá, hijo de Basá, pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años en Tirsa. Su servidor Simri, jefe de la mitad de los carros, conspiró contra él. El rey estaba entonces en Tirsa, tomando y abrigándose en la casa de Arsa, el comandante del palacio real de Tirsa. Era el año 27 del reinado de Asa de Judá. Simri entró y le dio muerte, y reinó en su lugar. Una vez rey, apenas se sentó en el trono, acabó con toda la familia de Basá, niños, parientes y amigos. No perdonó a ninguno. Así exterminó Simri a toda la familia de Basá, según la palabra que Yahvé había dicho contra Basá por medio del profeta Jehú. Es que los pecados de Basá y de su hijo Elá, quienes arrastraron a Israel a su pecado y sus ídolos, habían provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Elá, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El año 27 del reinado de Asa de Judá, Simri llegó a ser rey por 7 días en Tirsa. El pueblo sitiaba la ciudad filistea de Gibetón. En el campamento, el pueblo se enteró de la noticia. Simri conspiró contra el rey y lo asesinó. Ese mismo día en el campamento, todo Israel proclamó a Omri, comandante en jefe del ejército, como rey de Israel. Omri y todo Israel subieron entonces de Gibetón para sitiar Tirsa. Cuando Simri vio que la ciudad estuvo a punto de caer, se encerró en la fortaleza del palacio, le prendió fuego y así murió en el incendio del palacio, pues también había cometido los pecados que disgustan a Yahvé, había seguido las huellas de Jeroboam y el pecado con que éste había arrastrado a Israel. El resto de los hechos de Simri, la conspiración que tramó, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El pueblo de Israel se dividió. Unos querían nombrar rey a Tibni, hijo de Ginat, otros estaban con Omri. Los partidarios de Omri ganaron a los de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri pasó a ser rey. Omri llegó a ser rey de Israel el año 31 del reinado de Asa de Judá. Reinó 12 años. Después de haber reinado 6 años en Tirsa, compró a Semer la colina de Samaria en 2 talentos de plata y comenzó a construir en esa colina. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, imitó la mala conducta de los que habían reinado antes que él, siguió las huellas de Jeroboam, hijo de Nabat, y los pecados que había cometido y a los que había arrastrado a Israel. Sus ídolos provocaron la cólera de Yahvé, Dios de Israel. El resto de los hechos de Omri, lo que hizo, sus hazañas, todo está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Cuando Omri se acostó con sus padres, lo enterraron en Samaria. En su lugar
reinó su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, llegó a ser rey de Israel el año 38 del reinado de Asa de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó 22 años en Israel desde Samaria. Ahab hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y fue peor que todos los reyes anteriores. No le bastó con imitar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, habiendo tomado como esposa a Jezabel, hija de Itobal, rey de los sidonios. Se puso a servir a su Baal y a postrarse ante él. Le levantó un altar en el templo a Baal, que construyó en Samaria. Ahab levantó también un poste sagrado, y por sus muchos otros pecados provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel, mucho más que todos los demás reyes de Israel que habían venido antes que él. En su tiempo, Giel de Betel refundó Jericó, puso sus cimientos a costa de su primogénito Abiram, y cuando instaló las puertas, sacrificó a su segundo hijo Segub, según la palabra que había dicho Yahvé por medio de Josué, hijo de Nun. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, desde que reinó David, fue el único rey bueno, el único que siguió los pasos de Yahvé, el único que solamente tuvo una falla, pero que se arrepintió de todo corazón, y Dios lo perdonó, le perdonó su falla, y lo siguió ayudando en todos sus proyectos. Pero luego que muere David, llega su hijo Salomón, un rey que también reinó muchos años en Judá e Israel, pero luego también se comporta mal al final de sus días, y Dios le dice que tal vez en sus días no va a haber calamidades en el país. Lo ayuda aún a pesar de todo. Pero luego que también pierde su vida el rey Salomón, vienen estos reyes ingratos. Ninguno de los reyes que vinieron después de Salomón hizo el bien ante Yahvé. Todos estos que hemos estado leyendo desde el rey David, podemos ver que ninguno ha seguido los pasos de Yahvé. Yahvé no quería abandonar a su nación, quería siempre ayudarles. Fíjese bien, a pesar de todos sus males, hubo reyes que reinaron por 20 años y más, y hubo algunos que solamente reinaron 7 días, 7 meses. No hubo reyes que reinaran más que eso. Y es que Dios no estaba con ellos. Dios los había abandonado por tan pecadores que eran. Fíjense nada más, al punto de que estos hombres, estos reyes, ya sacrificaban los primogénitos, niños humanos. ¿Cuándo Dios les había pedido eso al pueblo de Israel? Nunca les pidió que sacrificaran a sus hijos. Al único que le pidió fue a nuestro padre Abraham, y eso fue nada más para probarlo si él realmente iba a confiar en Dios. Y él confió en Dios, fue y iba a sacrificar a su hijo solamente porque Dios se lo mandaba. Hermanos, la confianza que tengamos en Dios, Dios nos lo paga en creces. Y así se lo pagó a nuestro padre Abraham. Este hijo no se lo negó. Sin embargo, fíjese nada más, ya estando a punto de que él iba a poner el puñal en su corazón, llega el ángel de Yahvé y le dice que se detenga, que no lo asesine. Fíjese nada más el amor que este hombre le tenía a Dios, al no negarle su único hijo. Entonces Dios prometió a nuestro padre Abraham que su descendencia sería grande como las estrellas del cielo. Pero este no iba a ser un sacrificio. Solamente Dios le estaba pidiendo a nuestro padre Abraham para reconocer si en verdad tenía mucha fe o no. Y así fue. Él tuvo fe hasta el final. No como estos reyes ingratos que abandonaron totalmente a Dios y se lanzaron sobre el pecado, al punto, mis hermanos, de sacrificar sus primogénitos. Y Dios nunca les había pedido eso. Nunca se lo pidió al pueblo de Israel. Y estos siguieron cometiendo toda clase de pecados con sus ídolos. Llenaron todo el pueblo de Israel y de Judá de ídolos que no servían para nada. Esos dioses que ellos mismos se construían, ponían postes disque sagrados. ¿De dónde un poste puede ser sagrado? ¿De dónde un homosexual puede ser sagrado? Eso era lo que ellos adoraban. Y a Dios ya lo tenían enojadísimo. Y por esa causa Dios los abandonaba, los dejaba a su suerte. Hermanos, lo que hagamos
en contra de nuestro Dios, si Dios nos ama, si Dios nos cuida y nos protege, si Dios ve todas nuestras acciones, entonces ¿por qué vamos a voltear nuestras espaldas en contra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer tal cosa si Dios nos ama con ternura? Así como amó al pueblo de Israel. Fíjense bien, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todo lo que ellos cometían día a día, Dios los perdonaba. Dios se acordaba de nuestro padre Abraham, de la promesa que había hecho a él, de la promesa que hizo a Jacob y a todos los patriarcas. Ellos que sí en realidad caminaron rectos y nunca se desviaron ni a derecha ni a izquierda, nunca le fallaron a Dios, siempre hicieron su voluntad. Ojalá y nosotros que conocemos de Dios y que conocemos que Él nos puede mandar calamidades, mandar hambres, mandar enfermedades, mandar cualquier problema cuando nos comportamos mal. Si conocemos a Dios, si sabemos que si nos comportamos bien con Él, también nos va a ayudar. De la misma manera que nos puede ir mal en la vida, nos puede ir bien si nuestro comportamiento va recto, va siguiendo siempre a Dios. Pero si nos comportamos mal, si dejamos de seguirle, si dejamos de amarle como Dios debe ser amado, entonces sí nos va a ir mal. Busquemos de Dios, mis hermanos. No nos olvidemos de que en Él vamos a encontrar todo lo que le pidamos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día y acuérdese de siempre darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida. Bendiciones.